Si, si lo colocamos en un contexto, la historia puede ser inclusive más interesante de conocer. El contexto es desde 1920, con el surgimiento de la economía del petróleo, que fue la economía dominante que desarrolló por lo menos este primer intento de modernidad en Venezuela. Nunca el país había tenido un crecimiento económico sostenido, un desarrollo económico sostenido de la actividad agrícola. Es decir, siempre el país había estado dependiente de la importación de alimentos. La agricultura preexistente a la época del petróleo es una agricultura de subsistencia. Eso siempre nos gusta aclararlo, porque además todos los análisis y estudios muestran cómo era una agricultura muy focalizada, tal vez alrededor del Y cacao, si del me permiten café. comentario, es interesante caracterizarlo así, porque se vende el mito de la Venezuela agrícola, de la Venezuela como No, no, una cosa bucólica. No, no, no. Ya va, lo único que se produce aquí en cantidades, además suficientes de exportación, era café y cacao. Todo cacao. lo demás era subsistencia. Exactamente, era una agricultura completamente de subsistencia. Pero luego hay un elemento importante, en la década de los 80, gobierno Jaime Lucinchi, hay un periodo que se le llama en la historia agrícola venezolana el milagro agrícola. Fueron 3 años de crecimiento económico del sector agrícola como tal. Pero el contexto, ¿cuál era? Una fuerte restricción a importaciones, se establecieron aranceles, se le dio un alto subsidio a la actividad agrícola, se le entregaron una condonación de deudas importantes, además todo en serie de préstamos. Por eso a mí no me gusta, y aquí se me sale el profesor, no me gusta llamarlo milagro, porque hay un momento que se caracterizó y así lo definieron. ¿Qué es lo que estaba viviendo el país? Para ponerlo en contexto, en los últimos 14 trimestres. 14 trimestres continuos. Bueno, lo que ha estado viviendo el país es que en base a una política, una estrategia, el país ha alcanzado 14 trimestres de crecimiento de su sector agroalimentario, incluyendo la pesca y la acuicultura. Es decir, todo lo que es la producción de alimentos en Venezuela pasó de una economía que tenía una fuerte dependencia de importaciones a una economía en la cual prácticamente hoy el 100% de la dieta del venezolano, salvo algunas excepciones muy puntuales con el tema del trigo, es completamente de origen nacional. ¿Cómo se alcanzó eso? Bueno, es una estrategia, un liderazgo del presidente Nicolás Maduro, que desarrolló a través de la agenda económica bolivariana el desarrollo de fuerzas productivas dentro del campo venezolano, desde el pequeño conuquero, que es una fórmula que el presidente siempre ha insistido y remarca, hasta el pescador, el acuicultor, hasta los grandes productores. Pero además, no se nos olvide que eso tiene una conexión fuerte con las fuertes inversiones que hizo el comandante Chávez en la década ganada del 2003 a 2013. La única época, porque si vemos las estadísticas, donde que hubo inversión en materia de vialidad agrícola, hubo inversión en materia de infraestructura, de maquinarias, tecnologías distintas que se trajeron. De tal manera que hay una conexión entre un momento en donde se inyectaron recursos para reactivar el campo venezolano, y aquí nadie se llama engaños, porque esas estadísticas las tenemos, muestran cómo el campo venezolano en los 70 se había quedado estancado, sobre todo el sector agroindustria. Viene la época de crecimiento del comandante Chávez, 10 años, fuerte inversión en infraestructura y ahora este desarrollo estratégico que establece el presidente Nicolás Maduro, quien a partir del 2016-17 desencadena la agenda económica bolivariana, el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad, y el logro de una agricultura que por primera vez en la historia de Venezuela ahora produce la mayor parte, por no decir, repito, el 100% de lo que el venezolano consume. ¿Esto qué ha logrado? Bueno, se ha logrado, entre otras cosas, por un pueblo activo en la tarea de producción, por un pueblo activo organizado en distintas fórmulas, porque aquí cabe desde, así, ahora sí voy a señalar en el área, los consejos del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, que es la organización de nuestros pescadores o acuicultores, pero también la organización campesina, pero también la organización de los grandes, medianos y grandes productores. En un gran espacio que el presidente llamó y que lo lleva a cabo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien lo dirige, que es el Consejo Nacional de Economía. Un gran espacio de encuentro de todas las fuerzas productivas donde un primer convenimiento, saquemos a la economía de la guerra.
porque efectivamente a quien eso estaba favoreciendo eran los intereses internacionales. Y creemos un marco para una economía Y soberana, favorecía aquí diversificada. a quienes consideraban que la economía venezolana era una economía de puerto. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.